Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están viendo este video. En esta ocasión tenemos al arquitecto René Soto de PCCAD, Costa Rica, que nos va a dar una introducción a ArchiCAD 24 y sus virtudes. Le agradecemos a él y a PCCAD por ser miembros del BIM Forum Costa Rica y los con él. Bueno, un gusto, como mencionó don José, mi nombre es René Soto, yo soy consultor BIM para la empresa PCCAD. Nosotros entre la gama de marcas y software que manejamos está ArchiCAD 24 y es el tema de hoy. Entonces, sin más, vamos a empezar con ArchiCAD 24, que algunas de sus virtudes, algunas virtudes de propiamente ArchiCAD, y espero que sea de su grato la información. Ok, ArchiCAD. ¿De dónde sale ArchiCAD? ¿Cuándo nace? ¿Cómo es que funciona? Bueno, ArchiCAD nace en el 82 y su desarrollador, su creador fue Gabor Boyer. En el 84 se utiliza por primera vez para un proyecto que se toma como los principios del modelado BIM a nivel mundial. Este proyecto se llama el Central Nuclear Pax, es en Hungría, es la única planta nuclear en Hungría. Y se utilizó el software para tanto el tema de 2D como 3D, colisiones, tamaños y distribuciones, además del flujo de trabajo que puede tener con los demás profesionales. Además de eso, bueno, estamos desde el 95 asociados al IFC, 2007 somos parte del grupo Nemetschek y a partir del 2012 estamos incorporados al OpenBIM. ArchiCAD nace por medio de Apolisa, pero actualmente tiene la opción en Windows, no hay ningún problema. Un poco los objetos o los elementos que se generen dentro de ArchiCAD se llaman GDL. ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, estamos ubicados en más de 112 países, con más de 23 idiomas y con más de 17 idiomas y con más de 23 regiones. ¿A qué se refiere una región? Por ejemplo, de habla hispana, puede ser muy distinto, inclusive el español entre España y Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que hace ArchiCAD? Bueno, ArchiCAD lo que hace es básicamente tener un mismo idioma con diferentes, digamos, opciones de tropicalizar idiomas. Entonces, nosotros decimos losas y ellos dicen forjados. Entonces, son ciertos tipos de detalles que lo encontramos. Además de eso, también tropicaliza un poco los objetos. Entonces, una pared en Costa Rica no es lo mismo que una pared, por ejemplo, en Finlandia. Entonces ellos tienen ciertos parámetros para cada región. Lo bueno es que uno puede descargar cualquier idioma y las demás regiones a nivel mundial. Entonces obtiene todas las bibliotecas. Algo muy importante dentro de ArchiCAD es que es una solución multiplataforma, que significa que puede trabajar tanto con iOS como con Windows. Hay algo también muy importante dentro de ArchiCAD, que existen 4 valores permanentes, que es el diseño, intuitividad a la hora de trabajar, el rendimiento tanto a nivel empresarial como a nivel de máquinas y la colaboración con otros profesionales. El modelado, ¿cuál es el alcance del modelado dentro de ArchiCAD? Bueno, dentro de ArchiCAD uno puede desarrollar diseños de concepto, estudios de viabilidad, modelos analíticos e importación de información. Este último punto es sumamente importante porque uno básicamente puede trabajar trayéndose información de cualquier otra casa matriz, sin importar si es un de DWG, de XF o inclusive imágenes, PDFs y demás. En ArchiCAD es realmente fácil modelar. Bueno, aquí vamos a poder observar un video del desarrollo de unas escaleras. Estas son bajos y son, digamos, un poco orgánicas o con diseño. Entonces, como ven, simplemente dentro de ArchiCAD es jalar puntos
para el desarrollo, digamos, de una escalera como este caso, o generación de nuevos vectores, comenzar a darle curvaturas al propio elemento. La creación de las barandas es realmente sencilla. Además de eso, por ejemplo, uno puede entrar a la edición del elemento y empezar a editar así como lo estamos viendo en el video. Entonces, por ejemplo, hacia las huellas y contrahuellas le podemos ir dando ciertas curvaturas de acuerdo a lo que el diseñador o arquitecto creó. Además de eso, la multiplicación de elementos en los diferentes niveles es realmente sencillo, y básicamente esto es un pequeño ejemplo de lo que uno se puede topar dentro de ArchiCAD. Además de eso, bueno, tenemos un tema de un modelado inteligente. Entonces, por ejemplo, la prioridad de materiales es algo realmente importante dentro de ArchiCAD. ¿Por qué? Porque además de crear buenos detalles, nos sirven para una cuantificación muchísimo más exacta. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo los materiales de construcción no son atravesados por los materiales o los acabados, y cómo inclusive hay ciertos elementos son superpuestos por otros. Entonces se tiene un mejor lenguaje constructivo. Esto también se puede editar, ya lo trae por default, pero se puede editar dentro de ArchiCAD. Y como habíamos dicho, con el tema de prioridad de materiales, que en este momento lo estamos viendo, que es una simple tabla donde se ve cada material de construcción. Este es un pequeño ejemplo, un video de cómo es que se desarrolla este tipo de elementos. Entonces, una pared liviana atraviesa, por ejemplo, el acabado del piso, pero no atraviesa el material de construcción. Al igual sucede con los cielos. E igual, por ejemplo, el ladrillo, que es un material de construcción, no atraviesa el hormigón, que en este momento tiene una prioridad más de mayor porcentaje, mayor o más grande. Entonces, al final generamos mejores detalles. Cuando tenemos modelos inteligentes, lo que hacemos es trabajar en un solo modelo. O sea, no estamos generando un elemento sobre otro elemento como puede pasar en otros softwares. Entonces, cuando tenemos este tipo de información inteligente y versátil, podemos comenzar a cuantificar de una mejor manera. Entonces, aquí nosotros tenemos un modelo arquitectónico, y en el mismo modelo, con los mismos elementos, podemos comenzar a generar materiales modelos constructivos o estructurales, inclusive revisión de vigas, por ejemplo, la parte mecánica, e inclusive cada elemento que esté dentro de ArchiCAD nos va a dar cierta información que podemos ir cuantificando o viendo la respectiva información. Esto es sin importar si es MEP, si es estructural, si es arquitectónico, si son elementos inclusive traídos desde fuera de ArchiCAD. Todo lo que está dentro de ArchiCAD se puede cuantificar. Además de eso, dentro del propio ArchiCAD 24 tenemos una nueva herramienta, un nuevo plugin, que es el Phyton. ¿Qué es el Phyton? Bueno, el Phyton, como vemos en el video, es una herramienta que se utiliza para auditar, por ejemplo, espacios, elementos, circulaciones y demás. Entonces, en este pequeño ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, simplemente estamos colocando un Phyton, y ahí vamos a empezar a auditar por ejemplo, las sillas. Entonces estamos viendo cuántas filas son y cuántos elementos por fila tiene. Entonces aquí, bueno, en este caso tenemos hasta 12 filas. Lo bueno de todo esto es que nos podemos tirar un reporte inclusive de los espacios o oficinas que tenemos. Entonces podemos decir qué tipo de, por ejemplo, de gerencia tenemos en esa oficina y demás, y con esto lo podemos abrir el reporte dentro de Excel. Esto es un plugin que maneja de forma inteligente el Excel con ArchiCAD. Entonces podemos comenzar a generar tablas o hojas de auditoría según la necesidad que tenemos, e incluso ya después lo guardamos con un simple PDF y podemos enviarlo. Lo bueno de todo esto es que, como había mencionado, entre Excel y ArchiCAD
Por medio también de este plugin hay un plugin inteligente donde simplemente uno refresca y obtiene toda la información. Y aquí es simplemente un tema de exportación y demás. Dentro de ArchiCAD, la página de ArchiCAD, ¿qué plugin podemos descargar en cuanto a Python? Bueno, como el reporte de habitaciones, la importación y exportación de Excel, los elementos, los conflictos según los elementos, la numeración de las zonas, el número de parqueos, el número de objetos y demás. Entonces, es mucha información que podemos comenzar a utilizar y además con la parte de management con la parte de facility o 7D. También tenemos unos elementos auxiliares y de comunicación dentro de ArchiCAD. Estos elementos auxiliares o de comunicación están dentro de ArchiCAD o tienen una comunicación amplia. ¿A qué me refiero a una comunicación amplia? Que es por medio de un plugin inteligente. Entonces, cuando muevo o hago un elemento dentro de ArchiCAD, se va a reflejar en el otro. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de Cine Render. Esto es un render dentro de ArchiCAD. Este viene por default ya en la interfase. Y lo bueno de esto es que como todo es un elemento inteligente, como mencioné anteriormente, las texturas se pueden editar los tipos iluminarios o inclusive la ubicación geográfica. Entonces, ¿qué pasa? Que la iluminación ya viene por default con las lámparas, pero puedo editarlas. Las texturas ya vienen por default, pero puedo crear nuevas o editarlas. E inclusive puedo hacer estudios de sombra, de calor y demás. O inclusive puedo comenzar a desarrollar modelos blancos, simplemente lo renderizo en blanco y me sirve mucho para la parte, digamos, de conceptualización. Además de eso, tenemos la parte de comunicación de ArchiCAD para realidad virtual o para estar en obra. Inclusive para la parte de ventas, este elemento funciona súper bien. Los clientes muchas veces ya dejan de solicitar planos y lo que solicitan es este archivo. Que este archivo o este software funciona tanto para celulares como tablet como computadoras. Y se puede utilizar como realidad virtual. Aquí es un pequeño ejemplo de lo que uno puede hacer. Uno teniendo un teléfono inteligente, proyecta hacia la tele o televisión y comienza a explicar el proyecto. Bueno, además de eso, podemos utilizar hipermodelos de gran formato. Por ejemplo, esta ópera que fue una remodelación en Hungría contiene más de 25 millones de polígonos y bueno, aquí vamos a verlo un poco cómo es que la facilidad con que se maneja dentro del propio software. Y bueno, 27.5 millones de polígonos y 29.000 objetos BIM o elementos más bien de modelado. Entonces comenzamos a hacer un levantamiento. Este proyecto se utilizó, o este BIM se utilizó para el levantamiento de la restauración de este teatro y así comenzar a planificar todo el elemento. Obviamente también tenemos parámetros, por ejemplo, que si sos usuario de ArchiCAD, entonces tenés 5 gigas de almacenamiento libre dentro de la aplicación. Tenemos, por ejemplo, la parte de escritorios actualizado, soporte en 3D, comunicación y demás. Entonces es bastante versátil, pero ¿cómo es que se mueve la aplicación? ¿Cómo es que se hace? Bueno, básicamente nosotros tenemos un elemento, un archivo 2D, 3D que puede leer planos o puede leer los 3D. Lo bueno de todo esto es que todos los elementos dentro de ArchiCAD, como esos puntos azules, son puntos calientes que se llaman. Así que lo que nos dan son otras vistas, son información en tablas y demás. Otra cosa muy importante es que cuando uno tiene un corte o una elevación, puede comenzar a mover el corte dentro del modelo y así comenzar a ver no solo la información que se hizo en el corte, sino más bien en todo el proyecto. Eso también sucede en las plantas y básicamente ustedes lo pueden descargar el BIMX de forma gratuita desde la Android o App Store.
tenemos la parte de modelo paramétrico ya incorporada dentro del propio ArchiCAD. Esta herramienta se llama Páramo. Y básicamente, ¿qué es Páramo? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo pequeño con una mesa o una banca. Aquí podemos comenzar a darle, digamos, diferentes grosores y demás. Lo bueno es que también esto se puede utilizar para cualquier otro elemento y como es paramétrico, entonces podemos comenzar a editarlo y crear diferentes elementos con gran facilidad. Entonces, eso es otro plus que tiene dentro de la herramienta ArchiCAD Páramo, que es realmente fácil y sencilla para comenzar a trabajar, por ejemplo, ya como objeto dentro de ArchiCAD. Entonces aquí simplemente venimos y comenzamos a crear, le editamos la altura, le editamos la anchura, inclusive lo podemos copiar, pegar y comenzar a editar este otro elemento y darle nuevas características. Entonces, por ejemplo, en esta piel vamos a tener una forma distinta y vamos a tener un mejor desarrollo dentro del propio ArchiCAD. Aquí, como habíamos mencionado, la facilidad de trabajo e inclusive cuando uno le da a guardar, lo guarda como un objeto dentro de ArchiCAD y como es paramétrico, entonces se puede comenzar a simplemente mover vectores y a editarlo fácilmente. Entonces este tipo de elementos hacen que dentro de ArchiCAD este plugin sea realmente importante y fácil de manejar. Pero además de eso tenemos una conexión directa ¿con quién? Bueno, tenemos una conexión directa tanto con Rhinoceros como con Grasshopper. ¿Eso qué significa? Bueno, ¿qué significa? Eso, nosotros podemos estar trabajando desde Grasshopper, pasar a Rhino y después de Rhino a ArchiCAD, todo viéndolo con cambios en tiempo real, sin tener que guardar y abrir como luego o algo así. Otra cosa muy importante es que dentro del propio ArchiCAD, si uno edita algún elemento, este elemento se va a ver reflejado también en Rhino y se vuelve, digamos, mucho más fácil o real. Además de eso, todos los elementos dentro de ArchiCAD, ya sea desde Rhino o Grasshopper, son nativos, entonces se pueden comenzar a cuantificar o editar. También tenemos una parte de análisis energético. En este tenemos dos tipos de licencias, tanto el básico como el de paga, que en el básico ya nos da resultados o análisis realmente importantes y de gran interés. Como había mencionado, dentro de ArchiCAD, como son modelos inteligentes, entonces ya trae ciertos parámetros. Eso incluye la parte, por ejemplo, de análisis. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una parte térmica en donde podemos comenzar a ver, digamos, la temperatura del material, cómo se va a comportar. Inclusive esto nos va a tirar datos después por análisis espaciales, que se utilizan muchas veces para, por ejemplo, estudios para el aire acondicionado, pero se puede utilizar perfectamente para muchas otras cosas, e inclusive este tipo de análisis es tan bueno dentro de ArchiCAD que está reconocido tanto para Edge como para Lead. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo generar análisis dentro de ArchiCAD que Lead, por ejemplo, me lo va a reconocer. Y dentro de los estudios que yo tengo que colocar, es aceptable. Además de eso, tenemos el Twinmotion, que el Twinmotion no es de Graphisoft, pero es un Partner Solution. ¿Qué significa que es un Partner Solution? Que nosotros estamos aliados a ellos. ¿Y qué es Twinmotion? Bueno, Twinmotion es un elemento o un programa que yo puedo generar renderizados para videos o 2D. Además, agregar cierta información, y para todos los usuarios de ArchiCAD, esta herramienta Twinmotion es totalmente gratuita. Pero ¿qué es Twinmotion? ¿Cómo se ve? Entonces, ahorita acaba de salir la versión 2020. Entonces, viene con una real gama de desarrollo y de cantidad de elementos, de texturas, del manejo del sol,
de la creación, digamos, del cómo se va a reflejar en los entornos, e inclusive uno puede comenzar luego a editar, digamos, por ejemplo, la vegetación, objetos, la realidad con que ya trae, la variación, e inclusive el manejo de luces que se pueden comenzar a hacer dentro de Twinmotion es realmente orgánico y sencillo. Entonces, inclusive uno puede comenzar a generar esferas con iluminación, algo tan sencillo, uno puede ir hasta eso. E inclusive tenemos otro software con realidad virtual que nos puede dar cierta información, como que, por ejemplo, comenzamos a ver la parte MEP dentro del programa, y esto nos sirve inclusive para la parte de renderizado, o también podemos agregar notas dentro de un video. Entonces comenzamos a ver, había mencionado que la vegetación es realmente sencilla para manejar, pues aquí lo vemos reflejado cómo es que se comienzan a desarrollar vegetación, se comienza a ampliar, cómo comienza a crecer inclusive a través del tiempo, y simplemente es con una barra de subir y bajar. Entonces podemos comenzar a escoger qué material, con qué tipo de densidad, y esto podemos irlo creando inclusive en escenas. Entonces vamos obteniendo como una través de tiempo o un timeline. También la conexión directa, por ejemplo, con Rhino o con ArchiCAD, y el manejo, por ejemplo, de los materiales es realmente importante. Además de la caracterización de los digamos, de las animaciones de las personas dentro del programa. Además de eso, vamos a poder observar cómo es el manejo entre ArchiCAD y Twinmotion. Entonces, aquí estamos trabajando dentro de ArchiCAD, estamos viéndolo en planta, en secciones. Ya cuando decidimos, bueno, aquí tenemos la parte 3D. Cuando decidimos sincronizarlo con Twinmotion, simplemente le damos sincronizar y ya nos va a aparecer dentro de Twinmotion. ¿Qué es lo bueno de esto? Que, por ejemplo, uno reconoce de inmediato las texturas. O si yo genero algún cambio como abrir puertas, en Twinmotion este se me va a reconocer de manera automática. Además, el software es bastante amplio. Por ejemplo, uno puede comenzar a simplemente arrastrar para colocar nuevas texturas. Esto sin importar si en ArchiCAD se tenían visualizado algún tipo de textura o no. Además de esto, si tenemos personas o vegetación dentro de ArchiCAD, Twinmotion me lo reconoce. E incluso ya después podemos comenzar a colocar personas. Los entornos son realmente importantes. Ya lo he hecho varias pruebas aquí en Costa Rica, en donde me reconoce, por ejemplo, las calles, las alturas de los edificios. Entonces me da un entorno mucho más real del proyecto, y comenzar a generar, digamos, el manejo de vegetación como mencioné. Además de eso, tenemos la parte de realidad virtual, que realmente es sencilla, y aquí podríamos comenzar a ver. Esta es una versión antes del 2020, entonces la diferencia entre el 19 y el 20 fue gigante. ¿Por qué? Porque lo compró Unreal Engine, que son los creadores de videojuegos dentro a nivel mundial, como por ejemplo Fortnite. Dentro de ArchiCAD también tenemos un modo oscuro. Esto se implementó para la cantidad de horas con las cuales uno trabaja a veces dentro del software, y que se genera un menor daño por la luz azul. Entonces aquí vamos a ver cómo es que se comienza a colocar, en donde simplemente es con un clic en la parte de la apariencia ya del sistema, que lo acepta. Entonces ya dentro de, por ejemplo, de Mac, aquí no vamos a ir a general, a seleccionar la parte oscura, y vamos a comenzar a ver ya que se está manejando la parte en la interfase. Obviamente aquí me hace falta, por ejemplo, mi hoja de trabajo o la vista. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí vamos a ver cómo es que se viene inclusive a la parte de configuración, y vamos a empezar a trabajar con los fondos. Podemos escoger inclusive con qué intensidad de oscuridad queremos trabajar, y ya luego simplemente es de aceptar el modo oscuro y listo. Ya aquí podemos comenzar con todo el proyecto.
Ok, entramos a la parte de ingenierías y análisis. Dentro de ArchiCAD, anteriormente tenía todo un modelo de estructuras, pero no se tenía análisis, y la parte de MEP era una licencia aparte. Entonces, ¿qué hicimos en ArchiCAD 24? Bueno, en ArchiCAD 24 lo que hicimos fue generar que la licencia aparte del MEP fuera ya integrada al propio ArchiCAD. Entonces podemos comenzar a tener una mejor exploración para todos los usuarios dentro de ArchiCAD y comenzar a desarrollar mejores proyectos. Bueno, aquí básicamente vamos a ver con qué facilidades que se trabaja dentro de ArchiCAD. Entonces simplemente vamos a hacer un pequeño cambio que vamos a generar una curva y el propio elemento me lo va a detectar. Entonces con este tipo de facilidad podemos comenzar a trabajar en la parte estructural, en la parte MEP, e inclusive cuando estamos trabajando el tema de colisiones podemos observar que nos tenemos ciertos problemas. Entonces dentro de ArchiCAD en la parte MEP comenzamos a generar vacíos o vanos para el tema de colisiones y así dar un mejor desarrollo. Lo bueno de esto es que el ingeniero estructural va a poderlo ver y va a contemplarlo dentro del análisis. Ok, la parte de estructural, obviamente podemos trabajar fácilmente, por ejemplo, vigas en H con curvaturas, comenzar a crear una viga H diferentes eh, digamos, desarrollos en las secciones de los mismos y demás. Aquí estamos viendo el modelo analítico de estructuras o un archivo SAM y el analítico donde ya comenzamos a ver toda la parte externa de diseño y cálculo de estructuras. Entonces, aquí simplemente con un clic se van a dar cuenta cómo es que yo cambio de un sistema físico a analítico. En el SAM, bueno, el System Analytical Model, lo que nos va a tomar en cuenta siempre son las losas, los muros, columnas, vigas y cubiertas. Entonces aquí vamos a poder observar cómo podemos comenzar a inclusive ir editando elemento por elemento y generar sus diferentes cargas y sus acciones. También tenemos la oportunidad de seleccionar con qué tipo de vanos son realmente importantes de tomar en cuenta o no. Entonces, si no son importantes, digamos, no son con una gran luz, entonces inclusive lo podemos omitir para que se haga un mejor análisis. O inclusive, por ejemplo, en las losas, entonces aquí ya vamos a comenzar a ver cómo es que se genera la parte de estructuras, de análisis y de modelado. Bueno, este es un tema de fundaciones. También un mejoramiento, digamos, en la parte de análisis, en los filtros de agujeros y soportes. Entonces aquí tenemos una columna que no estaba llegando a unirse como elemento. Entonces aquí podemos comenzar a ver este tipo de uniones, además los diferentes tipos de visualización. Y vamos entrando ya en la última parte, que es en la parte Open BIM comunicación, tanto en la parte interna como en la parte externa. En cuanto al análisis estructural, próximamente vamos a estar generando videos para que ustedes puedan ver más a detalle este tipo de información, pero ya tenemos varias empresas a nivel internacional que están trabajando ya con este sistema y son empresas estructurales. Entonces, lo que nos han dado como feedback es que realmente le ha solucionado muchos elementos que anteriormente con otros softwares habían ciertas deficiencias. Entonces, realmente es válido. La parte de BIM o comunicación dentro de ArchiCAD, estos son algunos softwares con los cuales podemos trabajar. Entonces, desde un SketchUp, un KMZ de Google Earth, de XF, de WF, de WG, PDF, IFC, Excel, Word, TXT y más. Entonces, por ejemplo, en una vista 3D, inclusive podemos guardarlo de una vez directamente como un SketchUp, Twinmotion, un 3D Studio, entre otros. O en la parte 2D,
tenemos otra variedad, inclusive en los dos casos, tanto en la parte 3D como 2D, podemos guardarlo como un DWG, un objeto, y entre otras cosas. Inclusive tenemos la opción de guardarlo como un DGN, que es el archivo para Bentley, o también tenemos para el archivo de análisis estructural, para que lo pueda leer cualquier otro software. En la parte de comunicación es muy importante que, por ejemplo, como hemos visto, ArchiCAD tiene una muy buena comunicación e inclusive archivos nativos con muchos otros software, pero no en su 100%. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, trabaja por medio del IFC, pero como había mencionado, desde el 2012 estamos certificados como OpenBIM. ¿Qué significa OpenBIM? Que podemos trabajar con absolutamente cualquier otro software sin problemas con pérdida de información o problemas de comunicación y demás. Obviamente, si vamos a trabajar desde un modelo con diferentes softwares, entonces estamos hablando de un modelo federado o un IFC con algún software, por ejemplo en este caso que es el BIM Collab, que nos va a ayudar a federar los modelos y a llevar toda la gestión de acción y desarrollo. Entonces aquí podemos ver tema colisiones y demás. En la parte de comunicación interna dentro de ArchiCAD, bueno, ya sabemos que ArchiCAD, cuál es el software, cómo se maneja en 2D, 3D, que tiene plugins para comunicarse con otros programas y toda la cuestión. Pero a nivel interno tenemos el BIM Cloud, que no solo es una nube, sino también es nuestra plataforma para gestionar procesos, para gestionar inclusive el personal o quienes están dentro del proyecto y quienes están inclusive fuera del proyecto. Esto a nivel interno se puede utilizar por medio de ¿qué? Por medio del Teamwork, que el Teamwork es una herramienta que le da los accesos a las personas dependiendo del rol. Además de eso, por ejemplo, el BIM Manager puede decirle dentro del Teamwork a una persona que no le acepta los cambios y todos están trabajando desde el mismo archivo. Lo importante de BIM Cloud, por ejemplo, es que es una licencia que tiene dos tipos, tanto la básica como la de paga. A grandes modos, ¿qué se puede hacer con la básica? Bueno, podemos trabajar de forma remota sin problema alguno. En un solo proyecto pueden trabajar hasta 25 personas y entre otras cuestiones. La de paga tiene ciertas cosas como por ejemplo que le hace un backup de todos los archivos que tengan y cosas así dentro de la nube. Entonces, cada vez que alguien va guardando algún modelo, este se va guardando en el backup del BIM Cloud. Y si el BIM Manager necesita revisar algo, entonces simplemente se mete a los backups. Si no, entonces hacemos lo que estamos hablando. Entonces, en la parte de Graphisoft, lo importante es que tanto ArchiCAD, BIM Cloud y Teamwork todos trabajan de forma colaborativa y en una sola comunicación. Y además de eso, con Graphisoft BIM Cloud se puede trabajar de forma remota aún con la licencia básica. Que la licencia básica la tiene que descargar desde la página, pero es de forma gratuita. Ok, estábamos hablando sobre el Teamwork, pero ¿cómo es que verdaderamente funciona? Bueno, cuando creamos roles podemos ver un modelo inclusive por colores, como se ve acá, o por rangos de acción. Entonces, por ejemplo, cuando yo llego y le digo a René, que es el rojo, René, usted es solo el arquitecto interiorista, entonces vas a poder editar, por ejemplo, paredes, pisos y cosas así, pero no vas a poder alterar la parte mecánica ni estructural, no vas a poder acceder a ciertos pisos o inclusive no puedes acceder a ciertos elementos. Pero, por ejemplo, John, que es uno de los arquitectos jefes o un BIM manager, puede acceder a todo el proyecto. Entonces uno va comenzando a gestionar toda esta parte de roles y demás. Cuando uno selecciona un elemento, como todos estamos trabajando dentro de un solo archivo, o sea que no tenemos que subirlo semanalmente, ni quincenal, ni el BIM Manager tiene que estarlo revisando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, yo llego como René, selecciono, por ejemplo, mis losas, voy a seleccionar todas las losas del proyecto
y las voy a reservar. En el momento que yo las reserve, alguien quiera utilizar alguna losa o un forjado o un piso, tiene que solicitármelo a mí. En el momento que me lo solicite, yo digo, bueno, sí, es que Andrea lo quiere, entonces yo le digo, bueno, sí, perfecto, y le doy enviar, y le permito el acceso a esa losa. Cuando le doy enviar y recibir, voy a recibir todos los cambios que han hecho en el proyecto y voy a enviarlos de forma rápida. ¿Por qué se mueve rápido dentro de ArchiCAD? Porque en vez de mandar un modelo completo, lo que hace Graphisoft es una programación para enviar solo los cambios, pero por medio de una programación, un código de programación. Entonces, cuando usted lo recibe entre 15 y 22 kilobytes. ¿Eso qué se refiere? Que si usted está en un proyecto, tiene desde el celular el internet de 2 megas, para tener 1 mega se requieren 1000 kilobytes. Y para mandar estos cambios solo se requiere entre 15 y 22 kilobytes. Entonces, básicamente, nosotros podemos estar trabajando en cualquier parte, inclusive del mundo. Lo único que necesitamos es tener un servidor. Aquí vamos a ver rápidamente cómo es que se puede trabajar un poco en el tema de Teamwork y comenzar a hacer revisiones, digamos, a los usuarios. Entonces podemos decirle que no, que yo quiero ver a tal usuario y tal otro. Y como vimos, había dos elementos, uno rojo y uno en verde, entonces estaban generando una colisión. Cuando se genera una colisión, entonces revisamos a ver qué es lo que está pasando y a quién tenemos que tener cambio. Esto también se puede generar, por ejemplo, en la parte estructural. Entonces, inclusive podemos enviar un mensaje que requerimos hacer un cambio o necesitamos revisarlo. Entonces, podemos hacer una captura y simplemente se manda por Teamwork y a la persona le va a llegar. Además de eso, como habíamos hablado, la comunicación que acabamos de ver, por ejemplo, de revisión, de ver el tema de colecciones, chequear el modelo, el tema comparado, ¿esto qué es? Por ejemplo, que yo, René, estaba trabajando en un modelo o haciendo una losa y la estructura me hizo otra. Entonces, en el momento que le damos a enviar los cambios, vamos a ver los tipos de losas y vamos a poderlo comparar, inclusive vamos a poderlo analizar. ¿Qué es lo bueno? Que yo, por ejemplo, René, que yo estaba viendo la parte estructural y lo mando, no significa que lo que yo mandé ya está. No, más bien lo que significa es que yo lo mandé y el BIM Manager me lo puede revisar. Entonces me puede decir, no, René, cámbiamelo o no te lo acepto, o lo que requerimos en la parte arquitectónica son tantos tipos de columna, entonces necesito que lo chequees bien o que me hagas tal cambio. Entonces aquí rápidamente vamos a ver cómo es que inclusive yo le puedo decir, no, es que necesito que me lo asigne y que inclusive lo podemos asignar a una persona y le digo, por favor verifique y que esto me quede bien. Y como repito, todo es un mismo archivo, todo es un mismo elemento, no es que estoy creando una pared sin acabado y otra pared con acabados, no. Es todo un mismo elemento que yo voy generando, inclusive puedo ir gestionando, dando un gestionamiento en estos tipos de procesos e ir viendo, básicamente haciendo un checklist de todo lo mismo. Puedo darle prioridad sin problema alguno y demás. Entonces aquí vamos a ir viendo inclusive los procesos que ya fueron asignados anteriormente. Como mencionamos, ArchiCAD nació en el 84, tuvo su primer proyecto, que es el primer proyecto que se toma como BIM a nivel mundial, por lo cual este año tenemos más de 36 años de ser BIM, y uno de nuestros eslóganes es BIM Inside and Out, porque básicamente lo que decimos dentro de ArchiCAD es que nosotros no solo modelamos, sino que trabajamos de forma colaborativa, intuitiva, y como lo habíamos dicho en los 4 virtudes. Entonces, básicamente, esto es una pequeña pincelada de lo que es ArchiCAD y de lo que se puede hacer dentro de ArchiCAD. Ya después, cualquier cosa, podemos enseñarles casos de éxito no pequeños, a nivel mundial, muy grandes. De hecho, ahorita se va a construir el segundo edificio más grande que se está haciendo con ArchiCAD. Entonces, son cosas a tomar en cuenta. Aquí vamos a dejar nuestros datos tanto de José Vargas
la parte de coordinador construcción 4.0 en BIM Forum, o inclusive la de mi persona como consultor BIM dentro de PCCAD y la de Jennifer Ruiz como gerente de territorio. También, además de eso, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube o en nuestras diferentes websites. Bueno, muchísimas gracias, René. Agradecemos a PCCAD como miembro premium del BIM Forum Costa Rica. No queda más que utilizar el software y empezar a jugar con él para ver qué otras cosas se pueden hacer. De una vez les recuerdo que pueden contactar a René para que los estudiantes y profesores puedan obtener una licencia gratuita del software para que lo puedan utilizar y puedan seguir viendo todos los beneficios que trae. Sin más, muchísimas gracias a todos los que ven este video y estamos en el BIM Forum en Costa Rica siempre anuentes a transmitir más información y ayudar que la implementación de BIM en el país sea cada vez mayor. Muchas gracias.